Pues estamos con don Patricio de Blas Zabaleta, que es catedrático de bachillerato y experto en educación y que es biógrafo, autor de don Julián Besteiro. Él tiene una obra titulada Julián Besteiro, Nadar contracorriente. ¿Nadar contracorriente podía ser la filosofía vital de don Julián Besteiro? Yo no sé si se lo propuso. Lo que sí constató en muchas ocasiones durante su vida de que eso es lo que estaba haciendo. A veces él es un hombre complejo y se presenta unas veces como, dice, hombre, yo soy una persona reflexiva. Él era un catedrático de universidad, un intelectual, vaya, metido de lleno además en la vorágine de la política española de esos años tan dramáticos. Y muchas veces se pregunta a sí mismo, dice, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Yo era... Entonces, la política, la postura que él asume dentro de su partido primero y después en la historia de España, cuando le toca asumir responsabilidades importantes, pues termina efectivamente siempre nadando contracorriente. ¿Cómo es aquel Julián Besteiro que nace en una España de 1870? ¿Cómo son sus primeros años de adolescencia y de juventud? De juventud. A diferencia de otros líderes socialistas que proceden de la clase obrera, un Pablo Iglesias o Largo Caballero, que desde niños tienen que trabajar para mantener a sus familias, Besteiro es hijo de la burguesía de Madrid. Su familia eran comerciantes. Él es hijo pequeño dentro de un número importante de hermanos y no pasa esos apuros económicos que pasan otros compañeros suyos después en el Partido Socialista. Él estudió, además tuvo una educación de lujo, estudió en la Institución Libre de Enseñanza. Su hermano era accionista de la institución de los primeros momentos y probablemente eso le llevó a la familia a matricularlo desde sus 8 o 9 años. Está en la institución donde hace el equivalente a la educación primaria y el bachillerato. En lo demás, pues su comportamiento es el de un joven madrileño de la época, divertido, aunque en la familia, digamos, no fue un hombre feliz. Sus padres mueren pronto. Él queda huérfano relativamente joven, su padre sobre todo muere antes, cuando él tenía 7 o 8 años, su madre cuando tenía 13 o 14, y esa falta de cariño, de afecto de la familia, la cubre luego con creces en la escuela, en la Institución Libre de Enseñanza. Es allí donde él se hace amigos para toda la vida, siempre mantuvo hasta el final de su vida esa amistad, y allí es donde él encuentra esta felicidad, digamos, que en la familia no encontró. Él además con su familia mantuvo siempre una relación distante. ¿Y qué busca en la actividad política don Julián Besteiro? Pues se acerca, yo creo que es un hombre que se acerca con un compromiso moral. Él venía de la institución, allí ese compromiso con la realidad, es decir, no se trataba de ser un observador pasivo de la realidad, pero la mayoría de sus compañeros lo canalizaron a través de los partidos republicanos, del Partido Reformista de Melquiades Álvarez y de otros partidos republicanos. El acercamiento suyo al marxismo, yo creo que es fruto de la confluencia de dos fenómenos. Uno, un fenómeno intelectual. Él viaja, siendo catedrático de Instituto de Toledo, viaja becado por la Junta de Ampliación de Estudios a Alemania, y aunque él había ido a estudiar a Kant, y de hecho su tesis doctoral y las publicaciones que hace versan sobre la filosofía de Kant, pero allí conoce la polémica socialista de la socialdemocracia, del revisionismo que está teniendo lugar en aquel momento. Y yo creo que eso es lo que le motiva esa atracción intelectual. Y luego él tenía una experiencia, ese compromiso político que primero lo llevó a cabo en el partido de Lerroux, en el partido radical de Lerroux. Había sido concejal en Toledo. Eso le había permitido a él ver de cerca la realidad de la pobreza de las clases populares españolas del comienzo de siglo. Y eso, yo creo que la unión de esos problemas vistos y de esa fórmula intelectual del marxismo como solución a política a esos problemas, es lo que le lleva a entrar en el Partido Socialista en 1912. ¿Cómo era esa España de esos años, de 1910, después de la Semana Trágica, pues, y antes de la huelga revolucionaria del 17? Del 17.
Era una España en la que el abismo entre las clases sociales era enorme. Se le ha achacado a los políticos de la Restauración la poca sensibilidad social que tuvieron, mientras en otros países, en Alemania, en Francia, empezaban ya los gobiernos a ocuparse del problema obrero, a legislar sobre la jornada de trabajo. Aquí esa preocupación llega tardísimo, es con el regeneracionismo de Maura cuando se pone el descanso dominical, ¿no? En 1909. Es cuando empieza tímidamente a establecerse el Instituto de Reformas Sociales, es cuando el Instituto, un embrión de la Seguridad Social con el Instituto Nacional de Previsión. Es decir, los obreros no tenían nada, tenían unos salarios bajos que después con la Primera Guerra Mundial se quedarían estancados frente a unos precios que subían enormemente. Entonces, de ahí surge el problema de los subsidios. Vaya, la gente no tenía para comer. Este es la vivienda en Madrid. Claro, el agua corriente estaba empezando a llegar, pero la mayor parte de las viviendas no tenían agua corriente, se vivía hacinados en casas en unas condiciones bastante miserables. Precisamente un informe que encargó la Comisión de Reformas Sociales dentro de este Instituto de Reformas Sociales nos permite conocer ahora con mucho detalle cómo era la vida diaria de las clases populares en Madrid. En Madrid no había todavía un movimiento obrero fuerte, pero todo aquel conjunto de personas que formaban la servidumbre, la gente que malvivía en la ciudad, que eran muchos, vivían en unas condiciones francamente penosas. Y luego estaba el problema de Marruecos. Sí. El problema de Marruecos, con todo lo que reveló pues, el desastre de Annual, la investigación militar del informe Picasso, la comisión del Parlamento de la que Besteiro formó parte para investigar qué es lo que había pasado allí, reveló unas condiciones dramáticas, ¿no? El ejército pues, es un ejército pobremente dotado, en el que además los fondos, según se ve en el informe Picasso, pues se desviaban por aquí y por allá, y la condición de los soldados en Marruecos es penosa. La novela autobiográfica de Arturo Barea, la ruta es la que se centra en la guerra de Marruecos, revela desde dentro esta podredumbre, ¿no? Y luego estuvo pues lo que en definitiva sustanció la comisión del Congreso, quién dio la orden de aquella campaña descabellada que llevó al desastre de Annual, ¿no? La actuación de Fernández Silvestre, claro, que murió en el frente, no se sabe si suicidándose o asesinado por alguno de sus subordinados. El desastre aquel, cómo se gestó, ¿no? Es lo que la comisión investigó y es lo que no llegó a sustanciarse porque el golpe de Estado de Primo de Rivera impidió que se viera en el Parlamento el resultado de aquella comisión. La huelga revolucionaria de 1917 marca definitivamente la vida de don Julián Besteiro en cuanto que finaliza conociendo la prisión, ¿no? ¿Por qué se produce esa huelga? Esa huelga tiene un componente social importantísimo. Es el resultado de la neutralidad española en la Primera Guerra Mundial, que permite que España exporte todo lo que quiere, todo lo que tiene para exportar. Eso da lugar a que surjan muchos negocios, muchos nuevos ricos en la España de aquellos años, pero como el crecimiento demográfico era enorme, como además la guerra hizo que algunos emigrantes españoles tuvieran que retornar, el precio de la mano de obra no subió nada. Entonces se encontró, los trabajadores de la época se encuentran con que siguen cobrando el mismo salario y los precios se han multiplicado por 2 o más. Entonces la consecuencia inevitable es el hambre, es lo que gráficamente se llamaba entonces el problema de los subsidios. Entonces los obreros habían hecho juntos la UGT y la CNT, habían hecho una huelga previa, un ensayo en diciembre que les salió muy bien, y a comienzos de 1917 plantearon al gobierno de Romanones una serie de reivindicaciones. Romanones se comprometió a satisfacer esas reivindicaciones, pero un cambio de gobierno hizo que el gobierno siguiente se desentendiera de aquel compromiso. Eso aceleró la preparación de un movimiento huelguístico
Y la huelga se plantea además porque no solo los obreros estaban descontentos, se estaba produciendo entonces el descontento militar, las juntas de defensa en el ejército estaban también profundamente, los sueldos de los militares eran bajos, el equipamiento dejaba mucho que desear, los ascensos con la guerra de Marruecos pues habían alterado aquellas expectativas de muchos militares de subir por el escalafón, en fin, se estaba cociendo también un descontento enorme. Y finalmente estaban los parlamentarios, que el gobierno había disuelto el Parlamento a comienzos de año para que no se le pidieran explicaciones sobre la guerra de Marruecos o sobre las negociaciones con las juntas de defensa, que a todas luces eran ilegales. Entonces el gobierno disuelve el Parlamento y los parlamentarios se encuentran de brazos cruzados en esa situación. Entonces justo en el verano del 17 convergen esos tres descontentos: el obrero, el militar y el burgués parlamentario. Piensan en el comité de huelga que es un momento excepcional para lanzar una huelga general política y la lanzan. Pero sus cálculos respecto a la neutralidad del ejército pues se revelan falsos. El ejército se pone al lado del gobierno y reprime durísimamente la huelga. Los partidos republicanos, sobre todo Cambó, el de los partidos nacionalistas que se habían comprometido en la fase previa a apoyar la huelga, no lo hacen y digamos los obreros se quedan absolutamente solos. La huelga revolucionaria del 17 y la consiguiente prisión de don Julián Besteiro marca el inicio del epistolario que luego conocemos como cartas desde la cárcel, que se intercambian entre él y su esposa. Son, yo creo, una colección de 359 cartas, se conservan en la Biblioteca Nacional y permiten ver algo muy impresionante, ¿no? La relación marido-mujer de un matrimonio. Se habían casado los dos mayores, Besteiro tenía 40 años, su mujer 30 cuando se casan, es decir, saben lo que se hacen. Y sin embargo, permiten ver, decía, cómo un marido puede estar escribiendo todos los días desde la cárcel, prácticamente no falla ni un solo día, excepto en Carmona, donde ya no le permitían escribir más que los miércoles, y a su vez su mujer pues le está respondiendo siempre. Entonces es para quien quiera conocer el personaje y para quien quiera conocer también la España de entonces, esas cartas son una fuente de información impresionante. Y siempre el mismo encabezamiento: queridísima Lolita. Sí, pero nunca la misma despedida. Es decir, en las 359 cartas nunca se despide de la misma manera, ¿no? Empieza queridísima Lolita, pero siempre hay una fórmula diferente, es curioso, de despedida, siempre cariñosa y siempre afectuosa, ¿no? Creo que lo que esta mujer representa en la vida de Besteiro es importantísimo. Con la proclamación de la Segunda República, la figura de don Julián Besteiro llega a su cénit político, ¿no? Sí, en términos de presencia en la vida política española, al ser nombrado presidente de las Cortes Constituyentes, es su papel más relevante, ¿no? Antes, él había sido formalmente, después de la muerte de Pablo Iglesias, en 1928 le eligen presidente del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores, pero en el tránsito de la dictadura de Primo de Rivera a la República, se ha distanciado de sus compañeros. Besteiro no era partidario de entrar en el gobierno provisional, primero en el Comité Revolucionario, sus compañeros sí, entonces se va a producir ahí un distanciamiento que empieza a apartarlo de la dirección del partido. Pero en cuanto a la historia de España se refiere, su papel como presidente de las Cortes es su obra más relevante y además fue un gran presidente de las Cortes Constituyentes. Como decíamos, había sido 2 veces concejal, por Toledo y por Madrid. Por Madrid también, sí. ¿Qué labor desarrolla en esas concejalías? Pues cuando uno ve sobre todo las actas de Madrid, las que hemos manejado más directamente, las de Toledo sabemos un poco más por las referencias de prensa. En Toledo él juega el papel del radical, del republicano radical, ahí prevalecen un poco los enfrentamientos con el clero. Toledo es una ciudad en la que la presencia clerical era importante y condiciona un poco toda la vida de la ciudad, y Besteiro se revela ahí un poco más como anticlerical que como
un dirigente social, aunque también organiza allí actividades importantes, ¿no?, de comedores infantiles, de vacaciones de los estudiantes, en fin. Pero es en Madrid donde se ve esta preocupación por dos cosas, creo yo. Un poco por la vida de los madrileños, aquellos aspectos de la vida municipal que desde el ayuntamiento podían mejorar las condiciones de vida, y por el empleo del dinero público, ¿no? Hay un control continuo. En Besteiro a veces exasperaba a los otros concejales porque pedía una y otra vez cuentas, cosas que habían estudiado ya en la permanente. Se reunía el pleno del ayuntamiento y volvía a plantear porque tenía nuevos datos. En fin, yo creo que sus dos preocupaciones son esas, ¿no? Desde el ayuntamiento, la mejora de pues por ejemplo el problema del pan. Él conocía muy bien el precio del pan artificialmente elevado, o el problema de la vivienda, o el problema del trabajo en las obras que dependían directamente del ayuntamiento, y luego el control del dinero en la construcción, como muchas veces el precio de la vivienda tenía que ver con compromisos de concejales del ayuntamiento, con ventajas concedidas a los constructores, y él denunciaba todo eso sistemáticamente. Don Patricio de Blas Zabaleta, ¿por qué cree que se produjo la Guerra Civil Española del 36? Caramba, esa es una pregunta compleja. Compleja porque no creo que se puedan dar unas razones como a veces tendemos en la explicación en las clases, es decir, causas de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial, porque luego ni siquiera aquello que parecía tan claro lo es tanto, ¿no? En España se ha producido una subida de la tensión social enorme. Desde pues cuando empieza la República fue la gran esperanza de las clases trabajadoras. Pienso en los jornaleros del campo, esperaban tierra, el reparto de tierras que la República no les dio. La ley de reforma agraria quedó muy corta para las expectativas de los millones de jornaleros que había entonces en España. Las condiciones de los obreros de la industria mejoraron algo en el primer bienio, con las leyes de Largo Caballero, pero luego en la segunda parte de la República aquellas reformas se paralizaron bastante. Entonces, digamos, la confrontación social subió de tono. Hay un factor externo, además, del que no se puede prescindir. Es la época del auge del fascismo y de la tensión internacional, y eso se está percibiendo también en España. Y luego hay un problema muy nuestro, que es el conflicto religioso. Es decir, la República probablemente había ido muy lejos en la reafirmación del laicismo en la Constitución. Aquello había puesto a la Iglesia española en contra de la República, y eso añadió un punto de tensión que no benefició en nada a la paz y a los intereses, a la concordia entre los españoles. Y sobre ese telón de fondo tan complejo, pues actúa el levantamiento militar. Entonces, probablemente aquella solución, aquella situación tan compleja, hubiera podido tener otras salidas. Ciertamente es inútil hacer cábalas, ¿no? En el propio Partido Socialista, el sector radical de Largo Caballero que prevalecía tendría que dar cuentas en octubre de aquel año 36 en un congreso extraordinario que Prieto estaba intentando ganar, y probablemente aquello hubiera suavizado tensiones. Pero se produjo el levantamiento militar. Probablemente el ejército pensaba que aquello se resolvía como el golpe de Primo de Rivera en una noche. Sin embargo, el ejército se encontró con la resistencia fortísima de los sindicatos, de los partidos republicanos y del gobierno, que no tiró la toalla. ¿Qué papel juega don Julián Besteiro en la guerra? Besteiro se había desentendido ya desde 1934 de esa radicalización en la que su partido, el Partido Socialista, era parte importante. Él se desentendió, no condenó la huelga del 34, la llamada Revolución de Asturias, estuvo absolutamente en contra. A partir de ahí, su papel en el Partido Socialista se convirtió en prácticamente irrelevante, es decir, ya no contaba, le habían desbordado otras corrientes de su partido. Y, sin embargo, cuando llegan las elecciones del 36, a pesar de que no sale de su casa, no hace ninguna campaña, es el candidato más votado. Entonces, con ese prestigio moral que le daba,
el ser el diputado que tenía más votos en el Parlamento, y con esa disconformidad suya con la deriva de los acontecimientos, cuando estalla la guerra él se queda en su casa. Se queda en su casa y no hace absolutamente ninguna labor, sigue con sus clases en la universidad. Su familia, eso le crea un problema dramático con su familia, pues su familia estaban pidiéndole que se marchara, que se fuera a París con ellos, y Besteiro decide quedarse en casa y se queda en casa durante los años de la guerra. Su papel en esos años, pues públicamente ninguno, salvo su participación en el Comité de Reconstrucción de Madrid, es decir, una ciudad sitiada. Tenía que preocuparse del desescombro de los edificios bombardeados, del abastecimiento de luz y de agua, del abastecimiento de pan. Entonces, esa es una comisión en la que Besteiro la preside y presta su colaboración, pero esa es su única actuación pública. En privado, pues en privado, aparte de dar sus clases en la universidad, ayuda a todo el que puede. Entre su documentación, que ahora mismo está en la Biblioteca Nacional, hay muchos papeles que hablan de personas que le piden gestiones. Él seguía conociendo a muchos dirigentes del Madrid republicano e intercede pues, por cuantas personas le piden ayuda para pasar a la otra parte de España a través de las embajadas, para salir de España, para recibir atención médica. En esto hace lo que puede. Ciertamente él jamás presumió de ello, ni siquiera lo sacó a relucir en el proceso, en el Consejo de Guerra que le hicieron, pero ahí están esos documentos y los testimonios de personas a los que ayudó en la guerra, ¿no? Viaja a Inglaterra y fácilmente puede quedarse allí, pero no lo hace. Esa es, al citar antes su representación pública, dejaba de lado ciertamente esa intervención como embajador extraordinario del presidente Azaña en la coronación de Jorge VI. Hombre, más que asistir a una celebración, a lo que va Besteiro es a lo que Azaña le ha encargado, hacer gestiones ante el primer ministro inglés para que medie y traten de poner fin a la guerra civil. Esa es la gestión que Besteiro hace y que desgraciadamente no tuvo mucho éxito. Pero sí, allí tuvo la oportunidad de quedarse. Como tuvo la oportunidad de salir, le propusieron que se fuera de embajador a Argentina. El ministro argentino tenía mucho interés, dio el placet inmediatamente y tenía mucho interés en que Besteiro fuese a Buenos Aires como embajador, pero él se negó siempre a salir de Madrid. ¿En qué punto se produce el encuentro entre la personalidad de Casado y Besteiro para esos días que podemos denominar los últimos días de la guerra, cuando la guerra está perdida? Besteiro empezó a cortejar a Casado para este fin desde finales del 38. Besteiro no se sumó, no quería participar. Él, su intento, digamos, de mediación lo hace cuando Azaña le llama a Barcelona y cuando él va a sus compañeros del Partido Socialista y se ofrece o le piden, Azaña le había pedido que fuera allí, y él encuentra que no va a tener respaldo de los socialistas para asumir ningún compromiso y probablemente por eso Azaña ni siquiera se lo termina por ofrecer. Dan una explicación, Azaña da una explicación inverosímil del motivo de su llamada. Dice, le he llamado para hablar de los viejos compañeros y para eso pues le hace a Besteiro salir del Madrid sitiado, hacer un viaje complicadísimo a Barcelona cuando además Besteiro estaba enfermo, ¿no? Era un hombre de delicada salud. Entonces, cuando Casado le pide a Besteiro insistentemente que se sume a esa, pues obtiene, Besteiro no se suma hasta finales de febrero del 39. Es cuando ya ha dimitido Azaña y cuando Besteiro entiende que no hay otra salida que un gobierno militar que asuma legalmente el poder y firme la paz. Esta es una discusión también de entidad, porque claro, al dimitir el presidente de la República, el Parlamento debiera haber nombrado en un plazo otro presidente, cosa que no hace. El Parlamento ni siquiera se reúne, no puede reunirse. En esa situación entiende Besteiro que no hay un poder legítimo en la República y que quien de hecho tiene el poder es el ejército,
y es cuando él se suma a esta llamada de Casado para tratar de firmar un acuerdo de paz más ventajoso. Podemos entender que lo hace desde una concepción humana en el sentido de evitar muertes. Sin duda. ¿O una resistencia numantina? Sin duda. Besteiro, hay varios testimonios de cómo, con qué angustia está viviendo la guerra civil, el enfrentamiento, sobre todo pues esa depuración en el interior de cada zona de los que se supone adictos al otro bando, y eso le aterroriza. Es decir, él dice al secretario de las Cortes, al que fue secretario de las Cortes Constituyentes con él, a Juan Simeón Vidarte, pues le dice una y otra vez, es decir, lo que más me duele es este desprecio de la vida humana. Entonces, para Besteiro lo prioritario es poner fin a la matanza cuanto antes y conseguir la paz como sea. De ahí su adhesión a Casado y el uso del gran prestigio que Besteiro conservaba para sumar voluntades a esa causa de pedir la paz y terminar con esa resistencia numantina. Hay testimonios de Besteiro en el propio comunicado, cuando se hace cargo de salir a la radio a explicar lo que pretende el Casado y su rebelión dentro de la zona republicana. Plantea Besteiro, no tiene ningún sentido resistir. Ya sabemos que la situación internacional va a llevar a un enfrentamiento, pero eso no nos va a resolver a nosotros nada, eso va a aumentar la matanza y hay que poner fin a ella. Esas imágenes que capta el genial fotógrafo Alfonso en los sótanos del Ministerio de Hacienda son de un dramatismo terrible, ¿no? Sí, es con ese flexo allí, la atención centrada en las manos y en la cara de Besteiro y en el papel que está leyendo a la opinión pública de Madrid y de toda España. Aprovechan, lo hacen a la hora en que solía emitir el gobierno republicano los partes de guerra, emiten ese comunicado, ¿no?, en el que Besteiro hace esa llamada dramática, de decir, démonos cuenta de la situación real, dejémonos ya de propaganda para mantener el espíritu de resistencia y veamos que no tenemos otra salida, que hemos perdido la guerra, que pedir la paz, ¿no? Hay que saber perder, dice Besteiro, hemos perdido, entonces hagamos la paz. Franco no acepta las condiciones de paz que le ofrecen el coronel Casado, general Casado y don Julián Besteiro. Casado se marcha en el barco Galatea y don Julián Besteiro se queda tranquilamente en aquel sótano de Hacienda. Sí, se queda y se queda por la misma razón que se había quedado en Madrid al comienzo de la guerra, ¿no? Él hay una cosa que repite en los últimos momentos y que yo creo que siempre lo tuvo presente. Él entendía que el político y el profesor tienen que dar tienen una profesión que tiene un carácter ejemplar, tienen que dar ejemplos. Entonces él diría, yo que no he dicho, como habían dicho otros políticos como Negrín o Casado, o nos salvamos todos o todos perecemos. Besteiro no había pronunciado frases solemnes de ese tono, sin embargo quiso quedarse junto con aquellos que le habían votado en las últimas elecciones, en el 36, y seguir la misma suerte que siguieron ellos. Entran los nacionales en aquel sótano de Hacienda y sorprendentemente don Julián Besteiro es encarcelado. Sí, hombre, no tan sorprendente, él ya lo esperaba, él se quedó allí pues, para que le detuvieran. Lo que tal vez Besteiro no pensaba es que la represión iba a tener el carácter, la violencia que tuvo, ¿no? Él, sin duda, temía los primeros momentos en que Madrid fuera ocupado por los nacionales y temía por su suerte, pero él pensaba que pasado ese primer momento, como dice, no se puede hacer la paz de media España contra la otra media, y que el gobierno que resultase de la guerra necesitaría de la otra mitad de españoles, y ahí, pues como él dice, se equivocó, ¿no? Cuando veía, no tanto por él, hay un momento en que llega a decir, yo ya soy un anciano de 69 años, que no pido nada para mí, ¿no? Pero había visto la situación en la que dejaba a su mujer, su familia, y eso le preocupaba hondamente. Comienza pues su calvario carcelario, ¿no? Varias prisiones. Varias prisiones en las cuales pues, se va viendo cómo esas expectativas de que un consejo de guerra, Besteiro tenía la conciencia tranquila. Él no, desde que empieza no solo la guerra, sino antes desde el 34,
él no tenía nada que reprocharle. La propia ley de responsabilidades políticas de Franco del 39, que las pide desde el año 34, Besteiro no tenía desde ese momento, sus palabras habían sido solo de concordia, de paz. Entonces era un hombre que consideraba que no tenía nada que temer. Y sin embargo llega el proceso y le condenan a cadena perpetua y a punto están de condenarlo a muerte. Entonces las cartas de todo ese periodo van dando cuenta de esa evolución desde los primeros meses en los que se prepara para un proceso que él consideraba que tendría otro derrotero, hasta que va percibiendo que realmente ya no hay nada que hacer, ¿no? El desánimo de las cartas de los últimos meses de Carmona son impresionantes. Se produce el juicio, y en ese juicio hay un fiscal que es antiguo alumno de don Julián Besteiro y un defensor que acaba viéndose cautivado por la personalidad de la persona que está defendiendo, ¿no? Sí, es curioso lo del abogado, ¿no? Asume la defensa de Besteiro con mucho recelo. Hay Arenillas de Chávez, que era un católico practicante el hombre, y le pregunta a Besteiro con ingenuidad y al mismo tiempo con decisión, ¿no? Es decir, ¿es usted masón? Porque si fuera masón no le defendería. Entonces, a partir de ese primer contacto, Arenillas de Chávez pues va viendo en Besteiro una persona íntegra que no quiere, a la hora del proceso, pues no hace más que reafirmar, para desesperación del propio defensor, reafirmarse en sus posiciones, en sus posturas. Es decir, es un hombre que no está dispuesto a contemporizar ni a renunciar a nada de lo que ha sido ni de lo que es por conseguir un mejor trato en el juicio. Hay un acercamiento ahí de los dos. Luego está la postura del fiscal. El fiscal es curioso también cómo le echa en cara a Besteiro. Dice: usted es un hombre recto y un hombre honrado. Pero precisamente el ser un hombre honrado es lo que más ha perjudicado, porque este carácter suyo ha hecho que el socialismo haya sido atractivo para un sector de la población que de otra manera pues no se hubiera acercado a él, ¿no? Es decir, tiene usted una doble responsabilidad en ese sentido, ¿no? Y es ahí sí, muy incongruente cómo con esos antecedentes el fiscal pide la pena de muerte para Besteiro, ¿no? De alguna manera, en esa condena no se está condenando también la participación de Besteiro en la huelga revolucionaria del 17. Claro, esa es la explicación, la que él mismo da. Por eso decía antes la desesperación del defensor cuando Besteiro empieza a contar su historia a partir de aquella huelga, diciendo que si aquello hubiera tenido éxito, se hubieran evitado muchos males posteriores. Sí, está pagando Besteiro su responsabilidad en la huelga del 17 y la responsabilidad de su partido y de él mismo en ocasiones en la República, y luego ya no su responsabilidad, porque él no tuvo ninguna en la guerra civil. Digamos, ahí el régimen de Franco lo coge un poco como víctima propiciatoria. De hecho, el ministro de la guerra, que era Varela, intercede ante Franco. Hay gestiones documentadas a favor de Franco en el Consejo de Ministros, y Franco no quiere ni oír hablar de decir, las peticiones de indulto para Besteiro, que ya iba a cumplir, muere al poco de cumplir 70 años, otros habían salido de la cárcel, y Franco se niega a tener ninguna medida de clemencia con Besteiro. Última cárcel de Besteiro, y su esposa Dolores Cebrián intenta entrar porque ve que se está muriendo. Sí, hay un testimonio de Dolores Cebrián. Dejó escritas 25 cuartillas relatando esos últimos días de la vida de su esposo, y son unas cuartillas que yo creo que están publicadas al final de la antología de sus cartas, y yo creo que son unas páginas que nadie puede leer sin derramar lágrimas, ¿no? Es conmovedor. Es decir, esta mujer que llega porque primero han llamado de la prisión a su hermana diciéndole que Besteiro está muy malo, que se presente ella allí. Ella va, y inexplicablemente pues el director de la cárcel no le permite verlo. Entonces desde Madrid ella insiste en que llame a Madrid a la dirección de prisiones. La dirección de prisiones le diga: hombre, si está tan grave, que lo vea. Pero probablemente el médico ahí, que no era mala persona, Besteiro habla bien de él, de su relación,
pues no se atreve, es el temor aquel que está invadiendo a todos, no se atreve a dejarle a su mujer verle y prácticamente le ve ya agonizando, ¿no?, en las últimas horas. ¿Cómo podemos imaginar esa agonía y esa muerte? Está bastante descrita en las cuartillas estas de Dolores Cebrián, y se puede reconstruir un poco por los testimonios. Pues en una celda miserable allí en Carmona, rodeado de un asistente que era un hombre que no tenía, claro, ningún tipo de preparación médica, con unas inyecciones que le ha puesto el médico de la cárcel, equivocando el diagnóstico y tratándole de algo que Besteiro no tenía, y sufriendo mucho porque tiene una septicemia que le está infectando a partir de una pequeña herida que se había hecho él en un dedo, pues le está infectando toda la mitad del cuerpo, ¿no? Entonces, en esa situación, pues a veces, tal como lo encuentra su mujer, delirando en ocasiones, con algún momento de lucidez y sufriendo siempre, pues así se muere Besteiro, ¿no?, de abandono allí en la cárcel de Carmona. Aquel hombre abandonado es agnóstico, pero está enterrado junto a su mujer, que nunca renuncia a la religión católica, ¿no? Sí, ahí están. Su mujer tuvo encima del sufrimiento que tenía, tuvo un dilema singular. Besteiro había pedido que le enterrasen en el cementerio civil. Pero resulta que en Carmona, cuando muere Besteiro, el cementerio civil es un lugar abandonado fuera de la tapia del cementerio del pueblo, donde, según le explicaron a Mercedes Cebrián, pues habían enterrado a un suicida y nada más. Entonces se plantea cómo enterrar a mi marido en el cementerio civil de Carmona, porque no le dejan trasladarlo a Madrid, ahí prácticamente abandonado en el campo, ¿no? Y sin embargo, pues ella decide cumplir su voluntad y allí lo entierran, en el cementerio civil de Carmona. Es en 1960 cuando ya se permite el traslado a Madrid, le trasladan a Madrid, y en Madrid está enterrado Besteiro en el cementerio civil, donde él quiso estar, al lado donde están Giner de los Ríos, sus maestros, ¿no? Y allí también quiso Dolores Cebrián que la enterrasen junto a su marido en el cementerio civil de Madrid, con una cruz en la lápida, porque Dolores Cebrián sí era creyente, y en fin, ahí descansa finalmente en el cementerio civil de Madrid junto a su marido. Podemos decir y pensar que Besteiro era un hombre bueno, un hombre honesto y un hombre digno. Sin duda, yo creo que se podrá discutir el acierto de sus posiciones políticas, pero nadie, ninguno de las personas que le conocieron, nadie ha dicho nada en contra de esa honestidad, de ese rigor con el que él entendió la vida pública. Tal vez lo único es que a veces era un poco intransigente también, y él mismo lo veía hacia los otros, es decir, trataba de pensar que todos tenían que ser así como él se planteaba la vida pública. ¿Quiere añadir algo más? No, es decir, simplemente que en estos tiempos en que a los políticos se tiende a criticarlos tanto, pues en España hay muchos políticos que han sido hombres muy dignos, y Besteiro sin duda lo es. Muchas gracias.